Saludo a todos los amigos, soy el doctor Abdiel desde España y traigo un nuevo vídeo en el día de hoy sobre poetas matanceros del siglo XIX. Esta es una serie de videos que queremos subir sobre los poetas extraordinarios que tuvo Matanzas en el siglo XIX y que contribuyeron a que Matanzas sea conocida como la Atenas de Cuba. Ya habíamos hablado de Juan Francisco Manzano y de Plácido, pero hoy traemos una figura singular a la que he denominado la niña prodigio de la literatura matancera del siglo XIX. Vamos a hablar de la poetisa Luisa Molina. Si hoy se hace una encuesta entre cubanos fuera y dentro de Cuba, más allá de matanceros, dentro y fuera de Cuba, y se pregunta por Luisa Molina, lo más probable es que la mayoría no sepa quién es Luisa Molina. Y efectivamente se trata de una excelente poetisa romántica matancera del siglo XIX. Veo un paralelo entre la vida de Luisa Molina y la de Juana Borrero. Juana Borrero, como todo el mundo seguramente sabe, es considerada como la niña prodigio de la poesía cubana o de la literatura cubana, porque fue muy precoz cuando a la hora de escribir se convirtió en poeta reconocida siendo una adolescente, pero que además murió cuando tenía solo 18 años y eso agrandó su leyenda. Pero creo que Luisa Molina también puede ser considerada como una de esas niñas prodigio, en este caso en Matanzas. Hay un paralelo, a Juana Borrero le gustaba la pintura también y la literatura, y a Luisa Molina también. Aunque hay una diferencia notoria entre ambas, y es que Juana Borrero pertenecía a una familia mucho más acomodada, de mayores posibilidades económicas, y por lo cual pudo desarrollar más ese talento innato que tenía para escribir, todo lo contrario de Luisa Molina, que es conocida como la poetisa del río Moreto. Sí, del río Moreto porque ese río más bien es como un afluente, que en otro tiempo creo que se le conoció como el Guacamaro. Es como un afluente del río Canímar, o sea, que desemboca en el Canímar, que es el río más caudaloso de Matanzas. Y geográficamente, al día de hoy, creo que pertenece más al municipio de Limonar. Pero la realidad es que Luisa Molina era una campesina y además de una familia extremadamente pobre. Por lo que Luisa Molina no pudo acudir a los colegios, a las escuelas, no pudo aprender. Fue su propia madre quien la enseñó a leer y a escribir. Así que hay una diferencia primero en cuanto a la situación económica entre estas dos poetisas. En el caso de Luisa Molina, pues tenía muy pocas referencias, muy poco por lo que muy pocas libros, muy poca referencia a la hora de escribir, y sus referencias mayores pues fue Gertrudis Gómez de Avellaneda, Heredia, el propio Plácido y también el poeta español Zorrilla. Pues esas eran sus referencias y desde muy joven comenzó a escribir, también siendo adolescente, y le escribía a todo, le escribía al campo, le escribía a la vida. Y alrededor de cuando tenía unos 27 años fue que pudo publicar por primera vez. Su poesía cautivó a mucha gente de su tiempo, pero también los convencionalismos típicos de la época, donde se consideraba que la literatura femenina era de inferior calidad, pues fue un hándicap, un obstáculo para Luisa Molina en su desarrollo como poetisa. No obstante, a pesar de esto, pues aparecen sus versos en antologías y recopilaciones, tanto dentro como fuera de Cuba, y tanto en este siglo como en el siglo XIX también. En Francia aparece una recopilación de poetas o poetisas americanas y aparecen versos también de Luisa Molina. En realidad su vida pasó prácticamente desapercibida porque su situación económica, además de ser mujer, se añadía el hecho de que era sumamente pobre. Y yo creo que vemos en Luisa Molina un atisbo de feminismo, de ese feminismo ingenuo
que hacía que la mujer externamente pues cumpliera con los convencionalismos de su tiempo, pero al mismo tiempo interiormente se cuestionaba sobre si lo que prevalecía en la sociedad era justo o no para la mujer. Yo creo que quien da a conocer mejor internacionalmente a Luisa Molina fue la propia Gertrudis Gómez de Avellaneda, en un artículo que ella escribe, en un ensayo que se llama precisamente así, Luisa Molina, que habla sobre una carta que escribe Luisa Molina donde cuestionaba precisamente esto, de si era posible que ella, siendo mujer y de pocos estudios, pudiera llegar a ser una poeta. Cuestionaba esto, incluso alababa la poesía de los hombres, como por ejemplo su amigo Emilio Blanchet. Sin embargo, pensaba que su obra, como ella carecía de la suficiente formación académica, que su obra carecía carecía de calidad, o que no tenía la misma calidad de la poesía que tenían los hombres. Y Gertrudis Gómez de Avellaneda comenta esto y publica casi la carta completa de Luisa Molina, y en un momento de ese escrito, Gertrudis Gómez de Avellaneda le dice a Luisa Molina, le dice: tú eres poeta, reconoce el talento, reconoce que la mujer también, como el hombre, puede ser fuente de inspiración, que la mujer también puede llegar a ser poetisa y que puede desempeñar las mismas cosas que hacen los hombres, por lo que también vemos en Gertrudis Gómez de Avellaneda un feminismo, aunque como hemos dicho, más bien es un feminismo ingenuo. Creo que Luisa Molina merece ser estudiada y merece ser mostrada, visualizada, mucho más entre sobre todo los cubanos en Matanzas, y su obra debe ser publicada mucho más para que sea conocida. Hay un momento en que en ese artículo que escribe Gertrudis Gómez de Avellaneda le dice a Luisa Molina, porque uno de los principales problemas que tenía a su juicio Luisa Molina era que no tenía la instrucción necesaria y que carecía de libros que le ayudaran a poder mejorar su poesía, su conocimiento, ¿no? Y hay algo que dice Gertrudis Gómez de Avellaneda, le dice: no busques en los libros de los hombres, no busques tu inspiración en los inútiles libros de los hombres, busca tu inspiración en el hermoso libro de la naturaleza. O sea, que esto es un ejemplo maravilloso de cómo una mujer puede ayudar a otra mujer y se solidariza y visibiliza ese problema femenino que existía mucho más en aquel tiempo, incluso al día de hoy todavía permanece en muchos lugares, pero la verdad es que es digno de celebrar, es digno de hablar de esta publicación de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que permite que Luisa Molina sea conocida mucho más de lo que fue en su tiempo. Pues sí, hemos presentado hoy a Luisa Molina, conocida como la poetisa del río Moreto. Luisa escribió en muchas publicaciones de su tiempo, tanto en Matanzas como en La Habana, y escribió muchísimo, sobre todo al principio escribía muchas décimas y sonetos. Ella carecía de una formación literaria, por lo que intuitivamente ella miraba las décimas, cómo las décimas, dónde estaban las rimas, qué verso tenía que rimar con otro. También observó la construcción de los sonetos, cómo se hacía. Y de manera autodidacta, pues Luisa Molina comenzó a escribir décimas y sonetos de gran calidad. Y es totalmente falso de que la literatura femenina o la poesía femenina en aquel tiempo, y en especial la de Luisa Molina, pueda ser catalogada como una poesía menor. Todo lo contrario, la poesía de Luisa Molina está al mismo nivel de la mayoría de la poesía de los que hacían los hombres en aquel tiempo, por lo que puede ser denominada como la poeta romántica matancera del siglo XIX. La verdad es que les invito a conocer a esta excelente poetisa y que podamos leer sus extraordinarios poemas. Pertenece al movimiento del romanticismo, así como Plácido, Manzano, Heredia
o José Jacinto Milanés, y era precisamente el romanticismo el centro de su poesía. Bueno, hay que decir que su pobreza fue extremada, y en el año 1857 Emilio Blanchet, también un poeta matancero con otros amigos, deciden publicar el llamado Aguinaldo de Luisa Molina, que era una publicación donde escribían varios escritores, tanto prosa como verso escribieron, cuya finalidad era recaudar fondos para mejorar la vida tan miserable que llevaba Luisa Molina. Bueno, pues finalmente Luisa Molina no pudo salir de esa situación precaria en la que vivía, y a diferencia de Juana Borrero, que murió con 18 años, Luisa Molina al menos pudo vivir un poco más de tiempo, murió con poco más de 60 años, y murió pues en su querida tierra, murió y dejó un legado muy grande, y por eso todavía al día de hoy se le sigue llamando como la poetisa del río Moreto. Bueno, hasta aquí este vídeo relacionado con una de las poetisas matanceras más importantes del siglo XIX, perteneciente al romanticismo matancero de ese siglo. Un saludo a todos, adiós.